La energía angélica siempre nos va a brindar la conexión con el universo que nosotros estamos deseando. Para convocarla necesitamos un ambiente en armonía, necesitamos mantener aromas agradables y necesitamos mantener también el orden. Así es que vamos a cuidar eso en los espacios en los que estemos y de esta manera vamos a estar atrayendo la energía angélica hacia nosotros. Vámonos con Aries. Aries, el arcángel que te toca el día de hoy es el arcángel Camael. Este arcángel te va a ayudar a estimular la energía del corazón, la energía del amor, así es que pon mucha atención en todos estos temas, puesto que este arcángel, además de estarla potenciando, va a estar permitiendo que fluya y te va a brindar la posibilidad de poder conectarte y vincularte más con las personas que te rodean. Vámonos con Tauro. Tauro, Micael es un arcángel que te va a dirigir hacia el trabajo, así es que pon mucha atención, puesto que no te sorprendas que hoy el día esté saturado en ese tema. Recuerda que también Micael es un arcángel que interviene en temas de protección y seguridad. Cualquier situación de angustia o miedo que te genere durante el día, bueno, pues con este arcángel lo puedes compensar o eliminar. Vámonos con Géminis. Géminis. Israfel es el arcángel de la música, del arte, de la inspiración, de aquellas personas que trabajan con elementos creativos, pero también de aquellas personas que trabajan con su ser interior, con la parte de las emociones, aquello que te permite fluir. Así es que hoy déjate inspirar. Cáncer. Mis cánceres guapetones, Janiel. Janiel va a ser el arcángel que te va a brindar belleza, te va a hacer mantenerte en perfecta armonía, va a ayudar a que tú luzcas hermoso o hermosa frente a las demás personas. Aprovecha esta cualidad y esta habilidad para poder crecer no solamente en la parte social, sino también en la parte interior. Leo. Los leones hoy tienen a Rafael, así es que vamos a cuidar todos los temas referentes con la salud, vamos a poner atención a ese esquema interior, vamos a darle importancia a la salud económica, a la salud física, a la salud emocional y a la salud mental, que es fundamental. Virgo. Gabriel será el arcángel que les dirija hacia la paz interior, hacia la parte profunda de las emociones. Les va a brindar la oportunidad de que la energía fluya de manera positiva, de que las cosas salgan bien. Cuando ya estás triste o sientes que no puedes, bueno, pues Gabriel siempre va a ser el arcángel que venga a rescatarnos en situaciones en donde sintamos que ya no podemos más. Así es que convócalo, no solamente si eres del signo Virgo, convócalo de cualquier signo para que atraiga esa paz interior que tanto necesitamos. Y nos vamos con Libra. Azrael es un arcángel que genera poder interior, que ayuda a incrementar y a potenciar la energía que hay dentro de ti. Ojo, ayuda a potenciar la energía que hay dentro de ti. Quiere decir que si dentro de nosotros hay alguna clase de energía negativa, ¿qué creen? La vamos a potenciar, así es que por favor pongan mucha atención. Si tenemos energía positiva, la vamos a potenciar del mismo modo, así es que hagamos todo lo posible por transformar nuestra energía en positivo. Escorpio. Mis escorpiones, Raguel es un arcángel que nos va a llenar de sabiduría, de conocimiento, el conocimiento interior que necesitamos para poder proyectarnos y crecer en muchas áreas. Así es que vamos a poner mucha atención a este arcángel, puesto que nosotros necesitamos ese conocimiento, esa sabiduría para poder ejercer los cambios que estamos buscando en nuestra vida. Sagitario. Mis tocallitos de signo, bueno, pues hoy tenemos la fortuna de tener con nosotros al arcángel Metatrón, que como siempre les digo es uno de los arcángeles más fuertes en muchos sentidos. Este arcángel nos va a brindar visión, nos va a abrir nuestra habilidad y capacidad para poder ver más allá de nosotros mismos y poder ver más allá de lo que esté sucediendo en nuestro entorno. Así es que vamos a aprovechar esta energía para poder avanzar en cuestiones personales y también para poder saber qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Capricornio. Sandalfón, capricorniano, Sandalfón, este arcángel de la voluntad, es un arcángel que nos lleva a encontrar paz interior, armonía, alegría, bienestar, felicidad. Así es que hoy no se sorprendan si se encuentran contándose chistes o riéndose por cualquier cosa o andan divertidos y alegres por la vida. Al contrario, potencien por favor esta energía que es además maravillosa. Acuario. Jeremiel, señores nativos y señoras también, nativas del signo de Acuario, bueno, pues nos va a generar
intuición nos va a permitir que nuestro tercer ojo se abra, que podamos ver más allá de nosotros mismos, nos va a permitir poder percibir cuando algo anda mal, cuando algo está saliendo mal. Así es que vamos a brindar, o más bien vamos a permitirnos el creernos cuando estamos intuyendo algo y vamos a hacer los cambios que necesitamos. Y ahora sí vamos a terminar con el signo de Piscis. Pececillos, Sadiquiel. Este arcángel nos va a dirigir hacia el perdón, hacia el soltar, liberar. Acuérdense que el perdón requiere primero el saber qué es lo que pasó. Lo segundo es qué acciones son las que debemos de tomar para que no se nos vuelva a lastimar. Y lo tercero es marcar los límites que necesitamos. Y por último, dejar ir, soltar, no estar aferrándonos, y esto va a hacer que liberemos y perdonemos. Y como siempre les digo, amigos, ¿el secreto en qué está? En mantener una actitud positiva, en mantenernos siempre dispuestos a ser felices, a ser plenos, a transformarnos a nosotros mismos, no de una noche a otra, sino poco a poquito, a cada paso, a cada pensamiento, a cada palabra. Ese pensamiento que estás teniendo tú ahorita lo puedes aprovechar para transformarte de manera positiva. Yo los voy a dejar con Enrique y que tengan un maravilloso miércoles.